¡Ey, tú! ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú. Tú eres... Yo soy Sofía. Nos encontraremos con Sofía para palabrear y acercarnos al mundo de la filosofía. Una producción de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. No te lo pierdas. Palabreando con Sofía. Todo puede acontecer. Un cordial saludo a quienes nos sintonizan en el día de hoy. Esto es Palabreando con Sofía, espacio audiovisual auspiciado por el programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades de la UNAM. En la dirección y conducción de este programa, quien les habla, Tyron Achuri. Desde este espacio les damos un cordial saludo. En esta emisión realizaremos una presentación sobre la idea de Husserl respecto a la fenomenología y las ciencias europeas. Y para dar desarrollo a esta temática, en el día de hoy hemos invitado al doctor Juan Sebastián Ballén Rodríguez. El doctor Juan Sebastián es licenciado en Filosofía y Lengua Castellana de la Universidad Santo Tomás, magíster en Filosofía de la Universidad Javeriana y doctor en Filosofía de la Universidad Javeriana también, docente en la actualidad de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Bueno, Juan Sebastián, primero que todo, darle la bienvenida a este programa y muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias por la invitación, profesor Tyron. Muy bien, nuestro tema hoy es la fenomenología trascendental, una corriente filosófica que fue fundada por Edmundo Husserl en un intento de renovar la filosofía como una ciencia estricta de un conocimiento progresivo y con un método propio que, según este pensador, se abordaría desde la tarea del describir el modo en el cual el mundo se hace presente en la subjetividad, determinando sus diferentes estructuras esenciales. Bueno, Juan, vamos entonces con la primera pregunta. En medio del debate de la filosofía en las postrimerías del siglo XX, con el positivismo, con el psicologismo y con la teoría de las concepciones del mundo o de las visiones de mundo propuestas, entre otros, por Dilthey, podemos asumir que la fenomenología de Husserl hace parte de una corriente más. Es simplemente otra perspectiva o por el contrario, podríamos afirmar que la fenomenología de Husserl deberíamos considerarla simplemente como filosofía tal cual. Bien, muchas gracias, Tyron, por esa pregunta. Bien, decimos que la fenomenología pues es una filosofía que caracteriza, el movimiento filosófico de la primera mitad del siglo XX en Europa, concretamente el centro de Europa, en Alemania. Y bueno, este periodo de la historia pues es un periodo bastante efervescente filosóficamente. Y digo efervescente porque hay unas escuelas filosóficas que digamos están ahí de vecindad de la fenomenología, como son pues la psicología, la historia, las ciencias positivas cada vez más fuertes. Entonces es un periodo de la historia muy interesante para la filosofía, en particular pues por sus relaciones con el conocimiento científico, que es un ámbito, digamos, de la filosofía contemporánea muy particular, porque de alguna forma este incremento del conocimiento científico en la presencia en las universidades pues se hace muy notoria. Y bueno, Husserl pues proviene de las ciencias fuertes, él es matemático,
pero luego pasa a la filosofía. Es un giro muy radical el que él practica ahí. Y bueno, la fenomenología emerge como una crítica filosófica al positivismo de la época. En ese sentido, pues decimos que la filosofía, en voz de la fenomenología de Husserl, trata de pensar la filosofía más allá de la ciencia. Una cosa que ya es una cosa titánica, pues la filosofía ya es vista con sospecha. Es un saber que acude a la metafísica, es un saber que posiciona al sujeto como el centro del mundo, y esas tesis de alguna manera son rebatidas por el conocimiento científico. Y entonces esta situación de alguna manera hace que la fenomenología se convierta en una filosofía de la sospecha, en el sentido de que trata de pensar cosas que la ciencia de la época no está pensando. Por ejemplo, el sujeto, la relación con otros sujetos, la vida emocional, el amor, la violencia, las relaciones entre las subjetividades, o lo que Husserl denomina la intersubjetividad. Son algunos de los temas de avanzada que propone la fenomenología y que en esta época pues comienzan a perder de alguna manera vigor y sentido, dado la proliferación del conocimiento científico en las sociedades, dado la prosperidad que tiene este conocimiento científico en las sociedades industrializadas, y en ese sentido de alguna manera la filosofía comienza a quedarse un poco aletargada frente a la idea de progreso y desarrollo que propone esta ciencia. Entonces yo pienso que la fenomenología que propone Husserl es una crítica al positivismo en sus diversas ramificaciones, llámese psicologismo, llámese fisicismo, llámese sociología, llámese la renaciente antropología. Todas esas ciencias comienzan a emerger fuertemente, y entonces la fenomenología de alguna manera se presenta como la última voz de la filosofía en la modernidad para decir si las preguntas fundamentales de la filosofía todavía tienen sentido de ser formuladas. Muy bien, Juan, en ese contexto que usted nos acaba de señalar, ¿cuál sería entonces el propósito teórico y el propósito práctico de una filosofía que al parecer considera que el conocimiento por excelencia es el que corresponde al descifrar, y en este caso concreto al desciframiento de la vida subjetiva, pero también de la vida intersubjetiva? Claro, Tyron, esta creo yo que es una pregunta muy valiosa en el sentido de que trata de ver cuál es la novedad que propone la fenomenología como una filosofía alternativa al positivismo. Bueno, la filosofía suele expresarse en un lenguaje de sentencia, en un lenguaje de alguna manera casi aforístico. Eso ha sido así desde los tiempos pretéritos. Por ejemplo, Protágoras tenía su frase: el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto que son y de las que no son en cuanto que no son. Y así sucesivamente podríamos enlistar una larga historia de pensamientos sentenciosos y aforísticos que nos dan que pensar. Bueno, Husserl también tenía sus sentencias, y en una obra que se llama La crisis de las ciencias europeas propone dos sentencias en los parágrafos 2 y 3 que para mí son reveladores. Por ejemplo, en el parágrafo 2 de La crisis de las ciencias europeas se afirma lo siguiente: una ciencia de hechos produce hombres de hechos. Y la otra cita que me parece muy diciente, que está en el parágrafo 3, y es la que dice así: el positivismo decapita a la filosofía. Entonces, partiendo de esas dos tesis filosóficas que nos propone Husserl de manera sentenciosa y provocadora, pues podemos decir lo siguiente respecto a la pregunta que se nos plantea, y es lo siguiente: resulta que la filosofía que está pensando Husserl propiamente en esta obra Crisis de las Ciencias Europeas es una filosofía que trata de recuperar el valor absoluto de la vida, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto del valor absoluto de la vida? Pues de que el ser humano no es simplemente un hecho, un factum, como lo plantea la ciencia, ¿no? La ciencia de la época, por ejemplo, la fisiología, considera que el ser humano es una máquina, ¿no? Una máquina muscular, ¿no? Una máquina con un sistema muscular y un sistema óseo, pero no más. Husserl, por supuesto, ve esto con sospecha, esa visión reduccionista que tiene la ciencia de convertir el conocimiento del humano a un factum o a un hecho.
Entonces, ahí viene la crítica de Husserl de que una ciencia de hechos pues convierte seres humanos de hechos. Y más o menos eso es lo que estamos viendo hoy en día, ¿no? Los seres humanos realmente se están, de una forma mucho más fuerte, se piensan hoy como datos, ¿no? Big Data, ahora es Big Data, aparecemos dentro de los lenguajes virtuales. Es un hecho más. Entonces, realmente el ser humano no está siendo pensado en su aspecto voluntario, en su aspecto de actuante ético, en su aspecto amoroso, en su aspecto amistoso, en su aspecto más total, más integral, más vital, diríamos en términos husserlianos. Entonces eso sería frente a la idea de la ciencia. Y del positivismo pues también de alguna manera le decreta el fin a la filosofía, en el sentido de que ya no tiene lugar la pregunta filosófica, ya no tiene lugar el argumento filosófico, porque se piensa que eso no es conocimiento verdadero, no es un conocimiento que resulte útil para las sociedades. Hoy en día encontramos personas, instituciones que piensan que la filosofía no tiene sentido, porque ya la ciencia prácticamente le resuelve el problema al ser humano, le garantiza la prosperidad y le permite inclusive el acceso a una sociedad industrializada o mercantil. A mí me parece que eso es una cuestión sumamente peligrosa, pues lo que hace ese tipo de visiones del mundo es justamente reducir la existencia humana a un simple dato, a un simple fenómeno reducible de ser identificado de una forma matemática, y no logra entender la vida en su absoluta complejidad, que es lo que quiere resaltar Husserl con su tesis general del mundo, que es: el hombre está inserto en el mundo de la vida, y el conocimiento se construye en la relación con el mundo de la vida, que es el gran descubrimiento también de la filosofía de Husserl, pensar que el mundo de la vida es el lugar donde se despliega realmente la vida subjetiva. Y de esto va a sacar réditos ni más ni menos que el discípulo de Husserl, Martin Heidegger, y se va a expresar eso en una tesis muy importante, en una obra que se llama Ser y Tiempo, y es la tesis ontológica de Heidegger de que el hombre es Dasein, o sea, es un ser estar en el mundo, un ser arrojado en el mundo. Eso es ni más ni menos que una herencia fenomenológica de la tesis de Husserl de que el mundo de la vida es el mundo que inscribe el mundo de los sentidos de lo humano. Bueno, en su primera respuesta usted nos dice que deberíamos considerar la fenomenología de Husserl como una filosofía sin más. Sin embargo, desde una perspectiva metodológica, podríamos entender la fenomenología como un método filosófico semejante a la mayéutica, a la dialéctica o a la hermenéutica, por ejemplo. Claramente, la fenomenología en su derivación metodológica pues sigue de cierta manera esa historia de los métodos en la filosofía. Es indudable que la filosofía, digamos, se piensa a la luz de los métodos, ¿no? Eso es muy interesante. La filosofía, a diferencia de otros campos del saber, tiene una riqueza metodológica que difícilmente otros campos del saber logran tener. Eso es una virtud filosófica, es una virtud del conocimiento filosófico, su diversidad metodológica. Tal vez cuando me refiero con la expresión de filosofía sin más, quiero indicar de que para Husserl la fenomenología es una ciencia estricta. Él propone la fenomenología como una ciencia rigurosa, inclusive más riguroso que el espíritu científico del positivismo, mucho más riguroso. Y en ese sentido sería la pregunta: ¿en dónde radica la rigurosidad de este método filosófico? Pues yo pienso que, y leyendo a Husserl ya un buen tiempo, yo considero que ese rigor tiene que ver con la capacidad que tiene este método de mostrar las formas que tiene el ser humano de construir conocimiento en su amplia relación con el mundo de la vida. A un maestro alguna vez, el maestro Daniel Herrera, que también fue profesor de la UNAD, profesor también de fenomenología y que fue profesor mío en la Santo Tomás, y a él le agradezco pues un poco las motivaciones que me llevaron a la fenomenología. Él decía que para la ciencia el agua es H2O, ¿sí? O sea, es una fórmula química, es una sustancia química que tiene una constitución subatómica y demás. Pero resulta que esa visión de que el agua es H2O
pues niega la posibilidad de que el agua sea, por ejemplo, el sentido fundamental de la existencia, o sea, el principio de todas las cosas, como lo pensaba, por ejemplo, Tales de Mileto, que pensaba que el agua era un principio, un arjé, ¿no? Un archifenómeno, para decirlo en términos de la filosofía natural presocrática. O para un poeta, el agua es el manantial de la existencia, por ejemplo, expresado en esos versos, ¿no? Entonces, lo que nos dice de alguna manera este ejemplo que evoco de mi maestro Daniel Herrera es que el agua no es H2O, sino que el agua también tiene un sentido poético, filosófico, político. Hoy en día, con las luchas medioambientales, cada vez el agua está recuperando un sentido ambiental, político, de importancia, de primer nivel. Entonces, ya no podemos pensar que el agua es H2O, no. El agua tiene múltiples sentidos y en ese sentido la fenomenología sería un saber riguroso y estricto, porque mostraría toda esa diversidad de significados que se abren al momento de pensar el fenómeno agua desde una perspectiva fenomenológica. Un tema que usted ha mencionado reiteradamente es el tema de la ciencia, pero además desde una perspectiva que resulta polémica. En el contexto de la fenomenología, la ciencia no tendría que ver con la objetividad, con la verificación, con la universalidad. ¿Cómo nos puede explicar, profesor Juan, esa idea de ciencia que nos propone la fenomenología? Claramente, profesor Tyron, esta idea de ciencia de la fenomenología primero parte de una nueva concepción del sujeto. Esta nueva concepción del sujeto parte de que el sujeto no es sujeto conocimiento, no es cogito ergo sum, como lo pensaba Descartes. Husserl leyó a Descartes, de hecho tiene un libro que se parece mucho a un libro de Descartes, se llama Las Meditaciones Cartesianas, en analogía a las meditaciones metafísicas de Descartes. Entonces, Husserl estudió a Descartes, pero él vio que el cogito ergo sum se quedaba corto. Y se quedaba corto porque la tesis pienso luego existo es una tesis que termina desconociendo el mundo de la vida. Entonces, Husserl retoma de alguna forma el cogito cartesiano, pero hace el énfasis en el cogitatum, cogito cogitatum. Esa es un poco la formulación filosófica que propone Husserl. ¿Y qué quiere decir eso de cogito cogitatum? Pues de que el conocimiento, cuando entramos en un proceso de reducción del mundo, recordemos que el método fenomenológico plantea que hay que poner en paréntesis nuestra relación con el mundo de las relaciones sociales naturales, o lo que llama Husserl la actitud natural. Ese mundo hay que ponerlo entre paréntesis, y cuando ponemos entre paréntesis el mundo de la actitud natural, pues nos encontramos con el mundo en un sentido filosófico. Y entonces en el mundo del sentido filosófico aflora el cogito, o sea, el yo pienso. Entonces cuando yo pienso, reduzco el mundo a una percepción solipsista de mi yo con el mundo. Y entonces dice Husserl que esa relación, esa reducción no termina concluyendo o afirmando el yo pienso, luego existo, que esa es la tesis cartesiana, sino que afirma lo contrario, el mundo. Entonces lo que nosotros hacemos cuando reducimos fenomenológicamente el mundo a través de una apogee, una suspensión del juicio, es que se nos muestra el mundo tal y como es, ¿no? Y en esa reducción del mundo, pues conocemos el mundo, ¿no? Entonces, de alguna manera, el método fenomenológico nos plantea que hay un modo de proceder donde aflora nuestra relación de sujetos con el mundo de la vida. Y esa relación de sujetos con el mundo de la vida, pues tiene una cantidad de significados que no se agotan en el cogito ergo sum, en el planteamiento cartesiano, sino que nos llevan directamente a ver cuáles son esas relaciones con el mundo, que pueden ser relaciones de orden político, de orden ético, de orden sociológico, de orden económico. Entonces lo que muestra la reducción fenomenológica del mundo de la vida es que el mundo es múltiple. Y eso me parece que es muy interesante porque, por ejemplo, eso es lo que plantea autores como Foucault y Gilles Deleuze, ¿no? Que hay una multiplicidad de sentidos, ¿cierto? Que entonces la tarea de la filosofía sería entender el entramado de esas multiplicidades, de esas relaciones, que son complejas, claramente.
Entonces ahí tenemos un punto de vista fenomenológico muy poderoso, y es que el mundo de la vida aflora en su multiplicidad de sentidos. O sea, para la fenomenología el mundo es plural, y en ese sentido hablamos de una ciencia plural, no de una ciencia monológica o una ciencia unívoca, que es un poco el discurso que cuestiona Husserl del positivismo, porque el positivismo termina en reducciones monológicas, unidireccionales, y como lo planteaba por ejemplo Herbert Marcuse en un libro clásico de la escuela crítica, pues la ciencia termina creando un mundo unidimensional, de una sola dimensión, y lo que se trata es de reconocer el mundo en su pluridimensionalidad, que eso sería una conquista epistemológica de la fenomenología, partiendo de la tesis general del mundo de la vida. Bien, Juan, vamos ahora con las formas de percepción, los sentidos del cuerpo humano. ¿Qué papel juegan los sentidos? O mejor, ¿qué papel juega el conocimiento de los sentidos en la idea de ciencia que propone la fenomenología? Bien, claramente, como lo habíamos explicado anteriormente, la fenomenología pues plantea una ruptura con el conocimiento científico, y esa ruptura es una ruptura tanto teórica como procedimental. Es una ruptura teórica, pues básicamente pues plantea una crítica al modo de hacer conocimiento científico, partiendo de la observación, partiendo de la predicción, de la universalización y del establecimiento de leyes universales, digamos el modo de proceder del método científico. Y en ese sentido pues habría un quiebre fundamental en cuanto al modo de proceder, ¿no? Y entonces ese modo de proceder pues implica reconocer otras formas de construir conocimiento, y en esas otras formas pues los sentidos juegan un papel trascendental. Destaquemos aquí que uno de los discípulos que mejor explotó esa idea del papel de los sentidos y la fenomenología fue ni más ni menos que el francés Maurice Merleau-Ponty, y uno de sus libros clásicos en la fenomenología es La fenomenología de la percepción, donde despliega todo un análisis fenomenológico de cómo se potencian los sentidos en la fenomenología. Hablamos del sentido del olfato, de la vista, del gusto, del tacto, del oído. Entonces, la fenomenología resignifica nuevamente los sentidos, ya no desde la perspectiva empirista de Locke, Hume, inclusive Hobbes, que reducen los sentidos un poco a la mecánica del mundo o al proceder mecánico del mundo. Recordemos que estos autores ingleses son de alguna manera epígonos de lo que sería el método científico, sobre todo por su enfoque empirista, y de alguna manera pues Husserl reconoce efectivamente que sí hay una idea de concepción de sentidos desde allí, pero no es suficiente. Y no es suficiente porque básicamente a través de los sentidos conocemos el mundo de la vida. Entonces el sentido del olfato nos descubre una realidad de la naturaleza muy diferente al sentido de la vista, y entonces es tarea de la fenomenología descubrir cómo se va mostrando ese mundo de la naturaleza desde el olfato, por ejemplo. Entonces una cosa que me parece muy diciente de la fenomenología es que explora la posibilidad que tienen los sentidos de construir sentido, y de sentido filosófico, ¿no? Y entonces claramente que esto nos pone en diálogo con otros saberes, por ejemplo la literatura, la poesía, estos saberes que también ha hecho de los sentidos un territorio de descubrimiento. Y yo creo que hoy en día necesitamos otra vez reivindicar esa investigación fenomenológica sobre los sentidos, sobre todo porque estamos viviendo en la época de la imagen del mundo, como lo planteaba Martin Heidegger en su metafísica, y es que la imagen del mundo pues lo que hace es todo el tiempo establecer mediaciones. En este momento estamos teniendo una mediación tecnológica de pantalla, pero nuestros sentidos permanecen suspendidos. Entonces una de mis preocupaciones como filósofo es ver que las nuevas generaciones están cada vez más perdiendo el conocimiento a través de los sentidos, y cada vez más se van instalando en esa dinámica de la imagen del mundo, de la representación, ¿no? Que es una imagen, es una construcción donde se hipersensibiliza los sentidos como el tacto o la vista
son hipersensibilizados en esta época de la imagen del mundo, y hay otros sentidos que comienzan a perder prestigio y a diezmarse, por ejemplo el olfato. Entonces yo creo que esas cosas habría que reivindicarlas en la actualidad, sobre todo recuperar. La tarea de la filosofía ahora es recuperar el valor de los sentidos como posibilidad de construcción de conocimiento verdadero. Muy bien, profesor. Ya para terminar, me gustaría que quizás nos hiciera un contraste con respecto a las ideas de otros pensadores. ¿En qué radica la novedad de la idea de sujeto que propone la fenomenología, contrastando específicamente con las posturas de Descartes, de Hegel y de Heidegger? Bueno, es una pregunta muy interesante. Bueno, empecemos de que efectivamente la fenomenología ha sido señalada como una nueva filosofía del sujeto, como una especie de nueva egología, también la llaman así, o un estudio del ego, del yo. Claramente la filosofía moderna, pues esto hace que Husserl sea un filósofo moderno, tal vez el último filósofo moderno, si nos ponemos un poco a mirar la historia de la filosofía, porque después de Husserl van a venir pues una serie como de críticas a esa visión del sujeto, sobre todo las provenientes del psicoanálisis, la sociología, el estructuralismo. Husserl vendría a representar un poco este último filósofo moderno que sigue pensando la validez del sujeto, o sea que el sujeto sigue siendo un tema digno de ser pensado por la filosofía. Claramente hay un diálogo entre Husserl y toda la tradición moderna de la filosofía del sujeto. Por ejemplo, con Descartes, sabemos que para Descartes, que es el padre de la filosofía moderna, y eso también lo plantea Husserl en la crisis de las ciencias europeas, la obra a la que hemos hecho mención en esta intervención, pues hay una visión claramente del sujeto, pero es una visión absolutamente reducida a la cuestión de la cognición, del conocimiento. Diríamos que es un sujeto epistemológico, un sujeto metodológico, el sujeto de Descartes. Recordemos que gracias a este sujeto, pues de alguna manera se plantea un poco el fundamento filosófico del conocimiento científico moderno. Entonces Descartes vendría a ser un poco este autor que piensa el sujeto en términos de conocimiento, inclusive sustrae toda la existencia en función de la capacidad de racionalización que tiene el ser humano. Entonces digamos que con Descartes habría una recuperación, pero también una crítica, porque pues el descubrimiento del mundo de la vida no se da propiamente en el cogito ergo sum, sino que hay que ampliar esa tesis con una especie de realismo filosófico que también es muy propio de Husserl. Un realismo que no está en Descartes, pues no tenía por qué saberlo, porque pues Descartes estaba en su época y estaba criticando más bien la escolástica y el aristotelismo anterior. Bueno, con Hegel, bueno, digamos que Husserl supo de Hegel, de hecho la palabra fenomenología está en Hegel propiamente, pero no le gustó mucho a Husserl la lectura, no le llamó mucho la atención, no entendía un carajo, Husserl no entendió el lenguaje filosófico de Hegel, entonces se apartó básicamente de esa concepción. Usan los mismos conceptos, fenomenología son conceptos que se usan estos dos pensadores, pero tienen significados totalmente diferentes. Propiamente el sujeto que está pensando Husserl es el sujeto trascendental, que es propiamente el sujeto que de alguna manera plantea Kant, ¿no? Kant sí, con Kant hay unos diálogos muy directos, porque de alguna manera Kant recordemos, es el filósofo que hace la síntesis entre el racionalismo y el empirismo, y la fenomenología tiene algo de eso, en el sentido de que es un método que propone hermanar al sujeto y al objeto. Hermanarlo desde una visión, digamos, de correspondencia o de relación fenomenológica. Entonces con Kant sí habrían unos diálogos muy interesantes. Yo creería que es la visión del sujeto donde más hay cercanía. La visión kantiana, la visión husserliana tienen muchos puntos de encuentro. ¿Cuál sería la diferencia? De que el sujeto de Husserl se abre al mundo de la vida, el sujeto de Kant no. El sujeto de Kant piensa que el mundo, la idea del mundo, la idea de Dios y la idea de la libertad son noúmenos, son cosas que no se conocen. Entonces
ahí ya hay una clara diferencia con Husserl, porque para Husserl el mundo sí se puede conocer y sí es una esencia que es digna de ser conocida. Para Kant las esencias son noúmenos, no podemos hablar de las esencias, entonces no podemos construir ciencia de los noúmenos. Solo se puede hacer ética de los noúmenos, dirá Kant, pero Husserl piensa que sí se puede hacer ciencia de los noúmenos, principalmente del mundo de la vida. Y bueno, con Hegel sí no hay punto de encuentro, porque es que la visión hegeliana es una visión, recordemos que es una visión que se inserta dentro de una visión sistémica de la realidad, el idealismo absoluto, y entonces ese sujeto no le interesa mucho a Husserl. Habría que sacar al sujeto del sistema del idealismo filosófico de Husserl para darle un poco de rienda suelta en su relación con el mundo de la vida. De lo contrario, ese sujeto sigue atrapado a la visión del idealismo absoluto. Con Heidegger es muy interesante porque Heidegger fue discípulo de Husserl, ¿no? Recordemos eso. Heidegger conoció de primera mano a Husserl y de hecho uno de los alumnos aventajados que tuvo Husserl en clase fue Heidegger. Ahí está, es una relación de amores y odios, tenemos que decirlo así. De amores porque cuando fue estudiante era una maravilla, pero cuando después se graduó se volvió un desgraciado Heidegger. Y perdón que utilice la palabra, pero realmente pues fue así, porque Heidegger después, cuando se volvió nazi y fue rector de la Universidad de Berlín, una de las cosas que hizo fue echar a Husserl. Entonces es una cosa muy desgraciada que eso le pase al maestro, que su discípulo lo corra del lugar del trabajo. Entonces claramente Husserl, pues ahí hay una relación de amores y odios. Frente al sujeto de Heidegger, yo creo que, bueno, Heidegger retoma, yo les dije en la intervención que retoma la idea del mundo de la vida y la pone a correr en la ontología, en su propuesta del ser y tiempo y de su teoría del Dasein. O sea que Heidegger claramente, aunque no lo cita, a pesar de que ser y tiempo él se la dedica a Husserl, pero en la obra como tal no cita a Husserl para nada. Seguramente él conocía algunas obras de Husserl. Bueno, esto es pura chismografía que hay de la cosa, de la relación Husserl-Heidegger. Pero digamos que el sujeto heideggeriano es muy diferente en el sentido de que es el sujeto Dasein arrojado al mundo. Digamos que es un sujeto que se encuentra alimentado por el miedo, por la angustia, la desesperación, y digamos que Husserl lo había, digamos, enunciado, pero ya estaba muy viejito y no desarrolló esas investigaciones. Pero lo cierto es que el encuentro Husserl-Heidegger se produce en el concepto de mundo de la vida y de vivencia, Erlebnis. Es un concepto muy importante para estos filósofos y claramente Heidegger es deudor de la teoría fenomenológica de Husserl para construir su teoría ontológica del sujeto. Bueno, profesor Juan Sebastián, muchísimas gracias por su participación en nuestro programa. Con todo gusto, Tyron, fue un placer para mí y le agradezco por invitarme a su programa. El método de Husserl fundamentalmente consiste en examinar todos los contenidos de la conciencia, determinar si esos contenidos son reales o ideales o son productos imaginarios y también lograr una cierta suspensión del juicio de manera que resulte posible atenerse a las cosas tal cual se nos presentan. Para Husserl, las ideas que describen los psicólogos son ideas vagas, individuales y subjetivas, mientras que las ideas de la lógica son, por el contrario, precisas, universales y objetivas. El psicologismo nos llevaría a la negación de la lógica misma, dice Husserl. Y finalmente, desde la fenomenología de Husserl, el sujeto no espera ser afectado por los objetos del mundo, sino que, por el contrario, el sujeto constituye esos objetos y le da sentido al mundo. Bien, con esto llegamos al final de nuestro programa. Agradecimientos a la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones que hace posible la realización de este espacio. Agradecemos igualmente al doctor Juan Sebastián Ballén por compartir con nosotros parte de sus conocimientos.
Les acompañó Tyron Achubi, docente del programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades. Hasta una próxima oportunidad.